¿Sabías que hay un tiempo especial separado por Dios para disfrutar y alcanzar el bienestar físico, mental y espiritual? Quédate con nosotros en este programa. Vamos a conocer de ese tiempo especial para conocer las grandes bendiciones de Dios para nuestra vida. Querido Padre, nuestro buen Dios que estás en el cielo, te damos gracias porque a cada momento nos acompañas, a cada momento estás presente en nuestras vidas, y gracias también porque a través de tu palabra encontramos puntos muy especiales que tienen que ver con tu amor y tu cuidado para con nosotros. Rogamos, buen Dios, que bendigas a cada uno de los amigos que están mirando este programa, que bendigas a sus familias y que en todo momento podamos seguir conociéndote para que nuestra vida goce de buena y verdadera felicidad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos a seguir con este tema tan interesante que habla acerca del gran conflicto. Y hay un texto muy especial en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, versículo 17. Y te animo a que lo busques en tu Biblia para que puedas seguirme con la lectura. Y vamos a descubrir dos características muy importantes que Dios establece para conocer al pueblo de Dios, a su iglesia. Entonces el dragón, hablando del enemigo, de Dios, del diablo, de Satanás, se airó contra la mujer. La mujer simbólicamente representa a la iglesia de Dios. Y fue a combatir el resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. ¿Sabes que cada persona que es elegida por el pueblo, en forma democrática o no, que está representando o liderando una nación, un país o un estado, la forma que tiene de ejercer su gobierno es a través de las leyes? Las leyes que este líder religioso, que este gobernante hace promulgar, hace ejecutar también y que se apliquen en cierto lugar, habla no solamente de las formas en que el país o los ciudadanos tienen que regirse, sino también habla de este líder o de este gobernante. Esas leyes nos hacen ver el pensamiento, nos hacen ver las formas, las ideas y cómo esta persona quiere ver que su nación o las personas que integramos una nación convivamos entre nosotros. Sabes que nuestro gran Dios como creador también gobierna este mundo, gobierna el universo, gobierna todas las cosas que Él ha creado. Y también muestra su forma de gobierno a través de una ley. Pero algo importante, querido amigo, es que esta ley que Dios establece para regir su gobierno es una ley basada en el amor. ¿Y por qué en el amor? Porque la ley, una de las cosas que nos muestra la ley de Dios, es el carácter de Dios. Y las Sagradas Escrituras dicen que el carácter de Dios es amor. Por eso esta ley que Dios ha establecido para cada uno de aquellos que queramos ser fieles a Él, que queramos ser gobernados por Él, es una ley basada en el amor y pensada en el beneficio de cada uno de nosotros. Y otra cosa importante, los gobernantes terrenales van cambiando, van pasando su tiempo de gobierno y cada vez que va entrando un gobernador nuevo, modifica esa ley, cambia esa ley, deja algunos puntos, saca otros, siempre mirando la conveniencia del país o la conveniencia de su gobierno. Con Dios no pasa lo mismo. Y vamos a ver por qué con Dios no pasa lo mismo. Para seguir con este tema vamos a introducirnos en la historia del santuario. El santuario terrenal era un lugar establecido por Dios en donde se realizaban los sacrificios todos los días de los animalitos y también había un día especial que era el día de la expiación en donde se realizaba un sacrificio especial para el perdón de los pecados. Ese santuario estaba compuesto por tres lugares, el patio o el atrio, el lugar santo y el santísimo. Cada lugar tenía sus muebles y en cada espacio se realizaban ciertas funciones. Todo lo que estaba dentro del santuario, sus muebles, las funciones que cumplían y la obra que se realizaba a diario tenía un simbolismo especial. Estaba dentro de lo que llamamos el plan de salvación o dar a conocer el plan de salvación y cada cosa representaba una parte especial del plan de salvación.
De hecho, cada cosa del santuario representaba simbólicamente la obra de Cristo, nuestro gran Salvador. Pero había una parte especial que era el lugar santísimo, y a ese lugar el sumo sacerdote pasaba una sola vez al año. En ese lugar había un mueble especialmente puesto ahí, que era un arca, conocida como el Arca del Pacto. Y dentro de esa arca estaba, una de las cosas que estaban dentro, era la ley de Dios. La ley que fue escrita en las tablas de piedra que fueron dadas a Moisés para que Moisés se la diera a conocer a la humanidad entera. Esta ley estaba allí desde los tiempos que se empezó a utilizar el santuario. Esta ley, si estaba en ese lugar, era un lugar privilegiado del santuario. Estaba resguardada dentro de esa arca con una tapa especial y custodiada por los ángeles. ¿Y por qué hago pie en esto? Porque la ley de Dios es una ley que existió siempre, y recordamos que hablamos en lecciones anteriores que este santuario era el reflejo del santuario celestial. O sea que la ley que estaba guardada allí en el santuario terrenal, en esa arca del pacto, en el lugar santísimo, esa ley también existe en el cielo, y es con la ley que Dios rige su gobierno. Es el fundamento justamente del gobierno de Dios. No solamente para este mundo, para el planeta Tierra, para la creación terrenal, sino para todo el universo creado por Dios. Hay algo importante que quiero que veamos dentro de esa ley. La ley de Dios o los 10 mandamientos son 10 puntos que Dios estableció. Cada punto habla de una forma especial que tiene que ver con la conducta del hombre, con la nuestra. Cada punto que podemos analizar en esa ley, de paso si quieres conocer acerca de esta ley, podés ir a Éxodo capítulo 20, ahí vas a encontrar la ley de Dios, esa ley, ese fundamento del gobierno que Dios estableció para toda la humanidad. Cada punto de esa ley habla acerca de las formas en que Dios quiere que nosotros nos conduzcamos. Tiene que ver en la manifestación de cómo amamos a Dios como nuestro Creador y también cómo debemos relacionarnos con nuestro prójimo. Créeme, querido amigo, que si nosotros somos fieles guardadores, observadores de esa ley, vamos a tener una relación muy linda con nuestro prójimo, porque primeramente vamos a tener una hermosa relación con nuestro Dios. Hay un punto especial en esa ley, y voy a esto. Cristo estuvo en la tierra, ¿sí? Dios hecho hombre estuvo aquí en la tierra entre la humanidad. Y hay un pasaje especial en el libro de los Evangelios, en el libro de San Mateo, en el capítulo 5, versos 17 y 18, en donde Jesús hace referencia a la ley de Dios, a esta ley que venimos hablando. Él dice que no vino a cambiar la ley, que Él no vino a abolir la ley de Dios, sino que vino a hacerla cumplir. Y eso es importante en el plan de salvación. Cristo vino a morir por nosotros a causa del pecado de la humanidad. Uno de los puntos o una de las funciones que tiene esta ley es mostrarnos el pecado. El pecado es la consecuencia de haber quebrantado esta ley. El hombre se aparta de Dios y como consecuencia quebranta los principios establecidos en esta ley y por ende quedamos en pecado. Si esta ley se hubiese podido cambiar, se hubiese podido modificar o anular de alguna manera, no hubiese existido pecado y no hubiese tenido la necesidad Jesús de haber venido a morir por cada uno de nosotros. Por eso es que esta ley no puede cambiar. Esta ley fue establecida desde un principio y hasta la eternidad será la ley que se va a regir porque es la ley que nos da a conocer el carácter de Dios. Hay un punto especial con respecto a esta ley. Hay un día que Dios ha separado para que nosotros podamos no solamente descansar de las actividades semanales, sino que también en ese día, en ese tiempo que Dios ha separado, que Dios ha establecido, nosotros podemos de alguna manera conectarnos con la creación de Dios. Conectarnos con el Creador, renovar nuestras fuerzas, conectarnos con la familia, poder hacer actividades que durante la semana no lo hemos podido hacer. En Éxodo, después que fueron creadas todas las cosas, dice la palabra de Dios
que Dios reposó. El séptimo día Dios reposó. Y no solamente que descansó de lo que había creado, sino también que Dios bendijo ese día y lo santificó. Es un día apartado para el descanso de la humanidad. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver todo esto con la historia del gran conflicto? Te estarás preguntando. En este campo de batalla existen dos lugares. En el lugar que está el equipo de Dios y en el lugar que está el equipo del enemigo de Dios. Uno de los motivos por los cuales Lucifer se rebela contra Dios es porque él anhelaba y deseaba la adoración de los ángeles de la creación que solo le correspondía a nuestro Dios, el Creador. Por eso se rebela contra Dios y empieza a buscar su propia adoración. Y quiero contarte, querido amigo, que en este campo de batalla donde se genera este gran conflicto en el cual vos y yo estamos involucrados, no existen los tonos grises. O es blanco o es negro. O no está el punto neutral. O estoy de este lado o la juego de aquel lado. ¿Sí? Ambos líderes, Dios y Satanás, buscan la adoración. Uno merecida por Creador y por Redentor nuestro. Y el otro simplemente para satisfacer su deseo egoísta. ¿Qué tiene que ver el día de reposo con la adoración a Dios? En los 10 mandamientos se establece que guardar ese día es reconocer a nuestro Creador. De hecho, en la palabra de Dios existen varios puntos, como en el libro de Ezequiel, capítulo 20, que habla que ese día es una señal, una marca que Dios estableció para identificar a su pueblo y que su pueblo identifique a su gobernante, a su Creador. No olvides que en esta búsqueda de adoración, en los ambos campos que están en la batalla, tienen sus leyes y tienen también puestos los puntos que le da adoración a cada uno. En la medida que vos elijas y en la medida que vos decidas a quién quieres adorar, realmente va a ser en la medida que seas obediente a los principios y a las leyes establecidas por el ser que tú quieras adorar. Qué lindo sería que puedas no solamente estar del equipo de Dios, sino que también en este gran conflicto tomes la decisión de querer conocer más a ese Dios, a ese Creador, a ese Dios que estableció principios, que estableció leyes para regir su gobierno y que esas leyes están en base del amor. Leyes que no solamente harán que convivas bien y que vivas bien, sino que moldearán tu carácter a la imagen y semejanza de Dios y que te prepararán para la eternidad. Que sea tu decisión no solamente querer conocer acerca de esa ley, no solamente acerca de ese tiempo apartado por Dios, que es una señal de obediencia y de reconocimiento a nuestro Creador, sino que también dejes que Dios, a través de la obediencia que tú hagas, te prepare para vivir por la eternidad. Que el Señor te bendiga y que guardes cada punto de esta ley, es nuestro anhelo y nuestra oración.